Mi esposa me ignoró en un evento familiar y su prima divorciada preguntó, ¿puedo quedarme con él? Mi esposa lo oyó todo. Supe que algo no andaba bien en el momento en que entramos en el camino de entrada de la casa de su tía. Mi esposa había estado inusualmente callada durante el viaje de 2 horas, mirando por la ventanilla como si se dirigiera a un funeral en lugar de a una reunión familiar. ¿Estás bien?, le pregunté, apagando el motor. Se encogió de hombros sin mirarme. Solo estoy cansada. ¿Cansada, verdad? Llevaba cansada las últimas 3 semanas. Cada vez que intentaba iniciar una conversación que fuera más allá de discutir que cenar, se sentía cansada. La casa ya bullía de actividad. Niños corriendo por el jardín, tíos asando hamburguesas, tías montando mesas plegables cubiertas con manteles de cuadros. La típica escena de una reunión familiar americana. Agarré la ensalada de patatas que habíamos comprado en la tienda. Mi esposa no se había ofrecido a hacer nada casero y la seguí hacia la multitud. Fue entonces cuando me di cuenta. En el momento en que pisamos el patio trasero, se transformó. De repente, estaba animada, riendo, abrazando a familiares como si no los hubiera visto en años. Pero aquí está el detalle, me ignoró por completo. No me presentó a nadie que no conociera de antes. No me incluyó en las conversaciones. Demonios, apenas reconoció que existía. Yo me quedé allí, sosteniendo la ensalada de patatas como una especie de repartidor que se ha quedado más de la cuenta. Hola, desconocido. Me di la vuelta y vi a Natalie caminando hacia mí con una sonrisa que podría vender revistas. La prima de mi esposa, la que acababa de pasar por un divorcio complicado hacía 6 meses. Llevaba un vestido de verano que le quedaba como si estuviera hecho a medida, y caminaba con esa clase de confianza que proviene de saber que todos los hombres a la redonda la estaban mirando. Natalie, dije, dejando la ensalada de patatas en la mesa más cercana. Qué bueno verte de nuevo. Igualmente. Se acercó más de lo necesario. Lo suficiente como para oler su perfume. ¿Te ves bien? ¿El matrimonio te sienta bien? Miré de reojo a mi esposa, que estaba enfrascada en una conversación con su hermana sobre algo que, al parecer, requería muchos gestos dramáticos con las manos. No había mirado en mi dirección ni una sola vez desde que llegamos. ¿Tú crees?, pregunté, más para mí que para Natalie. Ella siguió mi mirada y su sonrisa se ensanchó. ¿Problemas en el paraíso? Nada que no pueda manejar. Estoy segura de que no. Me tocó el brazo brevemente. Siempre me has parecido el tipo de hombre que maneja bien las cosas. Había algo en la forma en que lo dijo que me hizo mirarla con más atención. Natalie siempre había sido la historia de éxito de la familia. Se casó joven con un tipo de las finanzas, casa grande, coches caros, el paquete completo. Luego, de repente, estaba divorciada y, según el cotilleo familiar, se marchó con suficiente dinero como para no volver a trabajar si no quería. ¿Te traigo algo de beber?, preguntó. Creo que tienen cerveza en la nevera portátil. Claro, gracias. Mientras se alejaba a por las bebidas, vi a mi esposa observándonos desde el otro lado del jardín. Por primera vez en todo el día, me estaba mirando directamente, pero la expresión de su rostro no era la que esperaba. No era celos ni preocupación. Era otra cosa, algo que parecía casi calculador. Natalie regresó con 2 botellas y me dio una. Así que cuéntame, dijo, dando un sorbo a su cerveza. ¿Qué has estado haciendo? Aparte de estar casado con mi prima, claro. El trabajo me mantiene ocupado. Ya sabes cómo es. En realidad, ya no lo sé, se rió. Una de las ventajas de estar recién soltera. Puedo decidir qué quiero hacer realmente con mi tiempo. Hablamos durante unos minutos de cosas sin importancia. El tiempo, la comida, lo ruidosa que era la nueva camioneta de su tío. Una conversación normal de reunión familiar, pero podía sentir los ojos de mi esposa sobre nosotros todo el tiempo. Cuando llamaron para almorzar, todos se reunieron alrededor de la mesa del buffet que habían montado bajo el porche cubierto. Mi esposa se puso en la fila delante de mí, sin decir una palabra. Yo estaba unas personas detrás de ella, junto a Natalie, cuando sucedió. Entonces dijo Natalie, lo suficientemente alto como para que varias personas la oyeran, ¿estás disponible para cenar alguna vez esta semana?
Casi me atraganto con el sorbo de cerveza que acababa de tomar. ¿Qué? Ella sonrió, disfrutando claramente de la atención que su pregunta había atraído de los parientes cercanos. Quiero decir, sé que estás casado y todo eso, pero una chica tiene derecho a preguntar, ¿verdad? Siempre me has parecido atractivo. Toda la fila del buffet se quedó en silencio. El plato de papel de alguien cayó al suelo. Miré hacia mi esposa, que se había quedado helada mientras cogía la ensalada de patatas. Nuestra ensalada de patatas de la tienda. Estaba de espaldas a nosotros, pero pude ver cómo sus hombros se tensaron como si la hubieran electrocutado. Natalie, dije con cuidado, creo que has tomado demasiado sol hoy. ¿Tú crees? Se acercó más, bajando la voz, pero no lo suficiente como para que la gente no pudiera seguir oyendo. No lo creo. Creo que simplemente estoy diciendo por fin lo que debería haber dicho hace años. Mi esposa se dio la vuelta lentamente, sosteniendo la cuchara de servir como si estuviera considerando usarla como arma. Su rostro se había puesto completamente pálido, excepto por 2 manchas de un rojo brillante en sus mejillas. ¿Todo bien por aquí?, preguntó, pero su voz salió más aguda de lo normal. Perfectamente bien, respondió Natalie con dulzura. Solo le estaba diciendo a tu marido lo agradable que es tenerlo aquí hoy. Es muy buena compañía. Las 2 mujeres se miraron fijamente durante lo que pareció una hora, pero probablemente fueron solo 10 segundos. Casi podía ver la electricidad crepitando entre ellas. Bueno, dijo mi esposa finalmente, es mi marido, así que por supuesto que es buena compañía. Por supuesto, asintió Natalie, pero la forma en que lo dijo hizo que sonara como si estuviera de acuerdo con algo completamente diferente. Mi esposa se volvió hacia la comida con más fuerza de la necesaria, golpeando la cuchara de servir contra la ensalada de patatas con la suficiente fuerza como para salpicar un poco sobre la mesa. Me quedé allí, observando todo el intercambio, y fue entonces cuando caí en la cuenta. Esto no era solo un comentario inapropiado de Natalie. Aquí había historia. Una tensión que iba más allá de lo que acababa de presenciar. Y algo me decía que estaba a punto de descubrir exactamente de qué se trataba. El viaje de vuelta a casa fue silencioso, excepto por el zumbido del aire acondicionado y el sonido de las uñas de mi esposa tamborileando contra la ventanilla del copiloto. Llevaba haciendo eso los últimos 50 kilómetros y empezaba a ponerme de los nervios. Bueno, dije finalmente, eso ha sido interesante. Más tamborileo. ¿Qué ha sido interesante? La pequeña actuación de Natalie ahí atrás. Dejó de tamborilear y se giró para mirarme. ¿Actuación? Solo estaba siendo simpática. ¿Simpática? Mantuve los ojos en la carretera. ¿Así es como lo llamamos ahora? ¿Cómo lo llamarías tú si no? Podría haber dicho muchas cosas. Inapropiado, deliberado, calculado. Pero en lugar de eso, me encogí de hombros. Nada. Olvida que lo he mencionado. Llegamos a nuestra casa 20 minutos después y ella ya estaba fuera del coche antes de que yo hubiera apagado el motor. Para cuando entré, ya estaba arriba, diciendo que necesitaba una ducha. Cogí una cerveza de la nevera y me senté en la mesa de la cocina, pensando en lo que había pasado. Todo aquello me resultaba extraño. No solo el comentario de Natalie, sino la reacción de mi esposa. Se había enfadado, sí, pero había algo más debajo de esa ira. Algo que parecía casi miedo. Seguía sentado allí una hora después cuando bajó en pijama, aunque apenas eran las 7 de la tarde. Me voy a la cama pronto, anunció. Me duele la cabeza. Es domingo por la noche. ¿No quieres ver algo? Esta noche no. Se dirigió a las escaleras, luego se detuvo y se volvió. ¿Puedes poner una lavadora? El cesto de la ropa de nuestra habitación está lleno. Después de que desapareciera escaleras arriba, me terminé la cerveza y fui a ocuparme de la colada. Estaba clasificando la ropa cuando encontré sus vaqueros de ayer, los que se había puesto para hacer recados. El cargador de su teléfono estaba enredado en uno de los bolsillos. Al sacarlo, su teléfono cayó al suelo. La pantalla se iluminó con una notificación. No intentaba fisgonear, pero no pude evitar verlo. Un mensaje de texto de alguien llamado Nat que decía, ¿cómo reaccionó? Funcionó.
Me quedé mirando el teléfono durante un largo momento, luego lo dejé en la cómoda y volví a clasificar la ropa, pero no podía dejar de pensar en ese mensaje. Funcionó. ¿El qué funcionó? A la mañana siguiente, mi esposa se fue temprano a trabajar sin despedirse. Últimamente lo hacía mucho, irse antes de que yo me levantara, volver a casa después de que yo ya hubiera cenado. Empezaba a sentir que éramos compañeros de piso en lugar de un matrimonio. Yo tenía el día libre, así que decidí limpiar un poco la casa. Empecé por nuestro dormitorio, organizando los cajones de la mesita de noche que se habían convertido en cajones desastre para cosas al azar. Fue entonces cuando lo encontré. Un pequeño cuaderno escondido detrás de unas revistas viejas en el cajón de su mesita de noche. Casi lo devuelvo sin mirar, pero algo me hizo abrirlo. Estaba lleno de capturas de pantalla de mensajes de texto, páginas y páginas de ellos. Todas conversaciones entre mi esposa y Natalie que se remontaban a meses atrás. Me senté en la cama y empecé a leer. Las primeras eran bastante inocentes, poniéndose al día después del divorcio de Natalie, cotilleos familiares, ese tipo de cosas. Pero a medida que seguía leyendo, el tono cambiaba. No puedo creer que te hayas quedado con él todos estos años, decía un mensaje de Natalie. ¿Nunca te preguntas qué más hay ahí fuera? La respuesta de mi esposa, a veces. Pero es complicado. No tiene por qué serlo. Mírame a mí. Ahora soy libre y nunca he sido más feliz. Es fácil para ti decirlo. Te quedaste con la casa, el coche, el dinero. Siempre caes de pie. Tú también podrías si quisieras. Pasé más páginas, mi estómago se encogía con cada conversación. Natalie hablando de su nueva vida, su libertad, su independencia financiera. Mi esposa respondiendo con una frustración creciente por sentirse estancada y haberse conformado con menos. Entonces encontré las conversaciones del mes pasado. He estado pensando en lo que dijiste, había escrito mi esposa, sobre preguntarme qué más hay ahí fuera. Y quizás tengas razón. Quizás sí me conformé. ¿Sabes cuál es tu problema? Nunca has creído que mereces algo mejor. Siempre has pensado que yo era la más guapa, la más lista, la que se llevaba a los buenos chicos. ¿Por qué lo eras? Eras, es la palabra clave. Ahora estoy divorciada y tú sigues casada. Es curioso cómo cambian las cosas. Tuve que leer ese intercambio 3 veces antes de asimilarlo. Esto no era solo sobre mi matrimonio. Era sobre una especie de competición de toda la vida entre ellas dos. La siguiente captura de pantalla era de hacía 2 semanas. ¿Quieres saber un secreto?, había escrito Natalie. Siempre pensé que tu marido era atractivo, incluso cuando estaba casada. La respuesta de mi esposa fueron solo 3 signos de interrogación. Lo digo en serio. Tuviste suerte con ese. No está mal. ¿No está mal? ¿Estás de broma? Tiene ese rollo de tipo fuerte y callado. El tipo de hombre que de verdad arregla las cosas en lugar de solo quejarse de ellas. ¿Supongo? ¿Supones? Vaya. De verdad que no sabes lo que tienes, ¿verdad? Luego vino la captura de pantalla final. Fechada hacía solo 4 días. Tengo una idea, había escrito Natalie. ¿Y si te demuestro que podrías tener algo mejor? ¿Y si te demuestro que incluso tu marido, no está mal, preferiría estar conmigo? ¿De qué estás hablando? La reunión familiar. Déjame coquetear un poco con él. A ver cómo reacciona. Si se muestra interesado, sabrás que no está tan comprometido como crees. Si no le interesa, bueno, al menos sabrás que tienes a uno bueno. Eso es una locura. ¿Lo es? ¿O es simplemente ser sincera? De cualquier manera, tú ganas. O descubres que no vale la pena conservarlo, o finalmente aprecias lo que tienes. Me temblaban las manos al cerrar el cuaderno. Todo había sido planeado. El comentario de Natalie. El extraño comportamiento de mi esposa. Todo. Una prueba, un juego. Pero esto es lo que no habían previsto, yo lo había calado todo. Y ahora sabía exactamente a qué me enfrentaba. A 2 mujeres que me veían como nada más que un premio en su retorcida competición. Una que pensaba que podía llevarme,
y otra que no estaba segura de querer conservarme. Bueno, estaban a punto de aprender algo sobre mí que ninguna de las dos esperaba. Yo no juego. Yo gano. La primera coincidencia ocurrió 3 días después en el supermercado. Estaba comprando leche y pan después del trabajo cuando oí una voz familiar detrás de mí. Vaya, vaya, qué pequeño es el mundo. Me di la vuelta y encontré a Natalie empujando un carro lleno de productos orgánicos carísimos. Llevaba ropa de deporte que probablemente costaba más que la letra mensual del coche de la mayoría de la gente. Hola, dije, manteniendo mi voz neutral. ¿Cómo va todo? Genial, la verdad. Me encanta esta tienda. La sección de frutas y verduras es increíble. Señaló las manzanas orgánicas que costaban $4 la libra. He estado intentando comer más sano desde el divorcio. Vida nueva, hábitos nuevos, ya sabes. Asentí y empecé a dirigirme hacia la caja, pero ella se puso a mi lado. ¿Cómo te trata la vida de casado?, preguntó, y había algo en su tono que me dijo que no era una pregunta casual. Como siempre. Cogió una revista del estante y la hojeó. Tengo que decir que todavía me estoy acostumbrando a estar soltera de nuevo. Es extraño tener tanta libertad después de estar atada durante tanto tiempo. ¿Atada? Interesante elección de palabras. Me lo imagino, dije, poniendo mis pocos artículos en la cinta de la caja. Lo curioso es que estoy empezando a darme cuenta de cuánto cedí en mi matrimonio, de cuánto me conformé con menos de lo que merecía. Dejó la revista y me miró directamente. ¿Alguna vez te sientes así? El cajero era un adolescente que fingía no escuchar, pero obviamente estaba pendiente de cada palabra. Le di un billete de 20 y esperé el cambio. No puedo decir que sí. ¡Qué suerte! Sonrió. O quizás simplemente no estás siendo honesto contigo mismo. Cogí mi bolsa y el ticket. Que tengas un buen día, Natalie. Tú también. Quizás nos veamos por ahí. La segunda coincidencia ocurrió el viernes por la noche. Mi esposa y yo habíamos ido a cenar a Romanos, un restaurante italiano familiar al que llevábamos yendo años. Estábamos a mitad de la cena cuando Natalie entró sola y pidió sentarse en la barra. Nos saludó con la mano cuando nos vio, y luego hizo un gesto de decepción cuando la anfitriona le dijo que la espera para una mesa era de 45 minutos. Esto es incómodo, dijo mi esposa, cortando su pollo con más fuerza de la necesaria. ¿Por qué? Obviamente nos está siguiendo. Miré hacia la barra, donde Natalie estaba charlando con el camarero como si fueran viejos amigos. Quizás solo le gusta la comida italiana. Claro. Y quizás yo soy el ratoncito Pérez. Terminamos nuestra cena en un silencio relativo. Mi esposa lanzaba miradas hacia la barra cada pocos minutos. Cuando nos íbamos, Natalie me llamó por mi nombre. Oye, antes de que os vayáis, dijo, levantándose de su taburete de la barra, quería darte las gracias por ser tan amable en la reunión. Sé que mi comentario fue un poco atrevido. No te preocupes por eso. Espero no haber causado ningún problema entre vosotros dos. Miró a mi esposa con lo que parecía ser una preocupación genuina, pero pude ver el cálculo detrás de sus ojos. Ningún problema, dijo mi esposa secamente. Bien, porque, sinceramente, solo estaba siendo honesta. La vida es demasiado corta para no decir lo que piensas. ¿No estás de acuerdo? Me estaba mirando a mí cuando lo dijo, y me di cuenta de que esto era otra prueba, otro pequeño juego para ver cómo respondía. Depende de lo que estés pensando, dije. Ella se rió. ¿Justo? Bueno, que disfrutéis del resto de la noche. La tercera coincidencia ocurrió el martes siguiente. Estaba en el trabajo, cogiendo un café de la sala de descanso, cuando la recepcionista me dijo que tenía una visita. Natalie estaba de pie en el vestíbulo, con un traje de chaqueta y sosteniendo un portafolios de cuero. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Estoy pensando en invertir en algunas propiedades comerciales, dijo. Oí que vosotros lleváis préstamos comerciales. Esto era nuevo para mí, ya que éramos un pequeño banco comunitario que se dedicaba principalmente a cuentas personales e hipotecas. Pero no iba a desmentirla delante de mis compañeros de trabajo.
Deja que te presente a alguien que puede ayudarte con eso, dije, llevándola hacia el despacho de nuestro gerente, el señor Garrett. En realidad, dijo, deteniéndose en el pasillo, esperaba hablar contigo específicamente. Confío en tu juicio. Yo no llevo inversiones comerciales. Lo sé, pero tú entiendes a la gente. Entiendes que hace que una decisión sea buena en lugar de mala. Se acercó más. He estado pensando en nuestra conversación en el supermercado, sobre conformarse con menos de lo que mereces. Natalie. Sé que esto puede sonar a locura, pero no puedo dejar de pensar en ti, en lo diferentes que podrían ser las cosas si las circunstancias fueran otras. Miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie estaba escuchando. Tienes que parar esto. ¿Parar qué? ¿Ser honesta sobre cómo me siento? Parar el juego al que sea que estés jugando. Inclinó la cabeza, estudiando mi rostro. ¿Qué te hace pensar que estoy jugando a un juego? Porque sé que lo estás haciendo. Por un segundo, su máscara se deslizó. Vi algo parpadear en su rostro. Sorpresa, quizás incluso respeto. Interesante, dijo finalmente. Eres más perspicaz de lo que pensaba. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que quizás te he subestimado. Ajustó su agarre en el portafolios. Dime una cosa. ¿Eres feliz? ¿Genuinamente feliz con tu vida tal como es? Eso no es asunto tuyo. Quizás no, pero voy a decirte algo de todos modos. Se inclinó más cerca, bajando la voz. Tu esposa no te valora. Te da por sentado. Lleva meses diciendo a la gente que se siente atrapada, que se pregunta qué más hay ahí fuera. ¿Gente como tú? Gente como yo. No lo negó. ¿Y sabes qué le dije? Le dije que es una idiota, porque algunas mujeres pasan toda su vida buscando a un hombre como tú. Y ella tiene uno y ni siquiera se da cuenta. La miré fijamente, tratando de averiguar si esto era parte de la manipulación o si realmente estaba siendo sincera. Piénsalo, dijo, retrocediendo. ¿Cuándo fue la última vez que te hizo sentir deseado? ¿Cuándo fue la última vez que te hizo sentir que eras su primera opción en lugar de solo la opción segura? Se giró para irse, luego se detuvo. Ah, y no te molestes en presentarme a tu gerente. En realidad no estoy interesada en propiedades comerciales. Salió, dejándome de pie en el pasillo, preguntándome qué demonios acababa de pasar. Esa noche, observé a mi esposa seguir su rutina habitual. Volver del trabajo, cena rápida, televisión, cama. Apenas hablamos, excepto para discutir cosas prácticas como a quién le tocaba sacar la basura. Y por primera vez, empecé a preguntarme si Natalie tenía razón en una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que mi esposa me había hecho sentir deseado? No podía recordarlo. La llamada llegó un sábado por la mañana mientras mi esposa estaba en su clase de yoga. Casi no la cogí porque no reconocí el número. Soy Natalie, dijo la voz antes de que pudiera siquiera decir hola. ¿Necesitamos hablar? ¿Sobre qué? No por teléfono. ¿Puedes quedar conmigo en algún sitio? Miré el reloj. Mi esposa no volvería hasta dentro de 2 horas. ¿Dónde? En Riverside Park. El banco junto al viejo roble. ¿Sabes cuál es? No, no lo sabía. Era donde los adolescentes iban a besuquearse porque estaba escondido del sendero principal. Interesante elección. 20 minutos después, la encontré sentada en ese mismo banco, con vaqueros y un suéter que de alguna manera lograba parecer informal y caro a la vez. Tenía 2 vasos de café a su lado. Gracias por venir, dijo, dándome uno de los vasos. No estaba segura de que lo harías. Estoy aquí. ¿De qué quieres hablar? Se quedó en silencio por un momento, mirando el río. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Y me darás una respuesta honesta? Depende de la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste genuinamente emocionado por tu vida? Tomé un sorbo del café. Estaba bueno. No era del barato de la gasolinera. Esa es una pregunta extraña. ¿Lo es? No lo creo. Creo que es la pregunta más importante que existe. Se giró para mirarme.
Porque te he estado observando, y pareces un hombre que vive en piloto automático. Me has estado observando durante apenas 2 semanas. Te he estado observando durante años, dijo en voz baja. En reuniones familiares, vacaciones, barbacoas. Siempre parecías asentado. Contento, quizás, pero nunca emocionado. No me gustaba hacia dónde se dirigía esta conversación. ¿A dónde quieres llegar? Mi punto es que creo que mereces algo mejor que estar contento. Creo que mereces sentirte vivo. ¿Y tú me vas a enseñar cómo? Ella sonrió. Quizás. Un corredor pasó a nuestro lado, con los auriculares puestos, completamente concentrado en su entrenamiento. Cosas normales de un sábado por la mañana. Mientras tanto, yo estaba aquí, teniendo la conversación más surrealista de mi vida. Voy a decir algo, continuó Natalie, y quiero que me escuches antes de responder. ¿Puedes hacer eso? Te escucho. Respiró hondo. Quiero que la dejes y te vengas a vivir conmigo. Casi se me cae el café. ¿Qué? Sé cómo suena, pero piénsalo un minuto. Piénsalo de verdad. Se movió en el banco para mirarme directamente. Tengo una casa de 4 dormitorios sin hipoteca. Tengo suficiente dinero para el resto de mi vida si soy inteligente. No necesito nada de ti, excepto tu compañía. Natalie. No he terminado. Tienes 42 años. ¿Cuántos años más vas a pasar en un matrimonio que no te hace feliz? ¿Cuántas mañanas de sábado más te vas a despertar sintiendo que solo estás matando el tiempo? ¿Quién dice que no soy feliz? Tu cara lo dice. Tu lenguaje corporal lo dice. La forma en que apenas tocaste a tu esposa en la reunión lo dice. Se inclinó más cerca. La forma en que estás sentado aquí, teniendo esta conversación conmigo en lugar de marcharte, lo dice. Eso dolió, porque era parcialmente cierto. Hace un año, habría terminado esta conversación en el momento en que la sugirió. Pero aquí estaba, todavía sentado, todavía escuchando. Puedo darte cosas que ella no puede, continuó Natalie. Aventura, espontaneidad, pasión. ¿Cuándo fue la última vez que tú y tu esposa fuisteis a algún lugar en el que nunca habíais estado? ¿Cuándo fue la última vez que os quedasteis en la cama toda la mañana solo porque no queríais separaros? No sabes nada de mi matrimonio. Sé lo suficiente. Sé que se queja de sentirse atrapada, lo que significa que te ve a ti como la trampa. Sé que se pregunta si se conformó, lo que significa que no cree que seas lo mejor que podría haber conseguido. Sé que aceptó dejarme coquetear contigo solo para ver qué pasaba, lo que significa que no está segura de querer conservarte. Mis manos se apretaron alrededor del vaso de café. ¿Cómo sabes eso? Porque ella me lo contó todo. La voz de Natalie era calmada, objetiva. ¿Creías que la escenita de la reunión fue idea mía? Fue ella quien lo sugirió. Quería ver si te interesarías por otra persona. El corredor volvió a pasar, todavía concentrado en su carrera. Envidié su simplicidad, solo un pie delante del otro, dirigiéndose hacia un destino claro. ¿Mientes? ¿Lo hago? Pregúntale. Esta noche, cuando vuelva de yoga, pregúntale si ha estado hablando conmigo sobre vuestro matrimonio. Pregúntale si sugirió que yo probara tu lealtad. A ver qué dice. Me levanté, necesitaba moverme, necesitaba pensar. Esto es una locura. ¿Lo es? ¿O es simplemente ser sincera? Se levantó también, bloqueando mi camino. Te estoy ofreciendo una oportunidad genuina de ser feliz. Sin juegos, sin pruebas, sin preguntarte si te valoran. Solo 2 adultos que disfrutan de la compañía del otro. ¿Y qué pasa cuando te aburras? ¿Cuando se pase la novedad? ¿Qué pasa cuando tu esposa decida que ya ha terminado de conformarse? ¿Cuando decida que quiere ver qué más hay ahí fuera? Natalie se acercó más. Al menos conmigo, sabes a qué atenerte. Te deseo. Te he deseado durante años. No me avergüenza admitirlo. Miré a esta mujer, hermosa, segura de sí misma, financieramente independiente, ofreciéndome todo por lo que mi esposa parecía pensar que no valía la pena luchar. Debería haber sido halagador. Debería haber sido tentador.
En cambio, me enfureció. ¿Sabes lo que pienso?, dije. Pienso que esto no tiene nada que ver conmigo. Pienso que se trata de que tú demuestres que puedes quitarle algo a tu prima. Pienso que llevas compitiendo con ella toda tu vida y yo soy solo el último premio en vuestro jueguecito. Su expresión no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos. Quizás empezó así, pero no es así ahora. ¿No? Entonces, ¿qué es ahora? Ahora se trata de darte lo que mereces y darme a mí lo que quiero. Extendió la mano y me tocó el brazo. Piénsalo. Piénsalo de verdad. No me des una respuesta hoy. Solo considera la posibilidad de que tu vida podría ser diferente. Recogió los vasos de café vacíos y se fue, dejándome de pie junto al banco con más preguntas que respuestas. El viaje a casa duró 15 minutos. Pasé todo el tiempo pensando en lo que había dicho. Sobre sentirse emocionado en lugar de contento, sobre ser la elección de alguien en lugar de su opción segura. Cuando entré en casa, mi esposa había vuelto de yoga y estaba sentada en la mesa de la cocina con el portátil abierto. ¿Qué tal la mañana?, preguntó sin levantar la vista de la pantalla. Bien. ¿Qué tal el yoga? Bien, relajante. Volvimos a nuestras respectivas actividades, ella en el portátil, yo fingiendo ver la televisión. Cosas normales de un sábado por la tarde. Pero ya nada parecía normal, porque ahora tenía que tomar una decisión. Y por primera vez en años, no estaba seguro de cuál era la respuesta correcta. Decidí poner a prueba la afirmación de Natalie sobre que mi esposa sugirió el coqueteo. La cena del domingo parecía la oportunidad perfecta. Natalie ha estado muy presente últimamente, dije, cortando mi filete. El tenedor de mi esposa se detuvo a medio camino de su boca. Ah, sí. Sí. En el supermercado, en Romanos, incluso pasó por mi trabajo. Mantuve mi voz casual. Extrañas coincidencias. Mencionó que habéis estado hablando sobre nuestro matrimonio. Ahora el tenedor bajó por completo. ¿Qué te dijo? Que has estado compartiendo con ella detalles bastante personales, sobre sentirte atrapada. Sobre preguntarte qué más hay ahí fuera. Su rostro pasó por varios cambios de color. Puede que me haya desahogado un poco. Todo el mundo necesita a alguien con quien hablar. ¿Y la reunión? Su comentario sobre que le parezco atractivo. ¿Fue eso parte de tu sesión de desahogo? Me miró fijamente durante un largo momento. Casi podía verla tratando de decidir entre mentir y decir la verdad. Vale, de acuerdo. Quizás mencioné que no estaba segura de lo comprometido que estabas con este matrimonio. Quizás me pregunté qué pasaría si alguien más mostrara interés en ti. Así que le pediste que me pusiera a prueba. Le pedí que fuera ella misma. No esperaba que fuera tan obvia. Dejé mi cuchillo y tenedor. A ver si lo he entendido bien. No estaba segura de si yo estaba comprometido. Así que, en lugar de hablar conmigo sobre ello, enviaste a tu prima a coquetear conmigo. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Se levantó y empezó a retirar platos que no estaban vacíos. Fue una estupidez. Vale. Me sentía insegura y cometí un error. ¿Insegura sobre qué? Sobre nosotros. Sobre si realmente quieres estar aquí o si solo estás viviendo en piloto automático. La ironía me golpeó como un camión. A ella le preocupaba que yo estuviera en piloto automático mientras era ella quien trataba nuestro matrimonio como un experimento científico. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Ahora que me has puesto a prueba y he aprobado, ¿cómo te sientes sobre nuestro matrimonio? Dejó de retirar los platos y me miró. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que Natalie me hizo una oferta ayer. Una oferta genuina, y la estoy considerando. Su rostro se puso blanco. ¿Qué tipo de oferta? Del tipo en que te dejo y me mudo con ella. Del tipo en que dejo de ser la opción segura de alguien y me convierto en la primera opción de alguien. No puedes estar hablando en serio. ¿No puedo? Tú misma lo dijiste. No estás segura de querer estar aquí. Pues, adivina qué. Yo tampoco. Se volvió a sentar pesadamente. Esto es ridículo. No vas a dejarme por mi prima.
¿Por qué no? Ella me valora. Me desea. No se pregunta constantemente si podría tener algo mejor. Te está usando para vengarse de mí. ¿No lo ves? Quizás. Pero al menos es honesta sobre que me desea. ¿Puedes decir tú lo mismo? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. Abrió la boca, luego la volvió a cerrar, la abrió de nuevo. Yo. Por supuesto que te deseo. ¿De verdad? Porque desde donde yo estoy sentado, parece que quieres la seguridad que te proporciono, el sueldo fijo, la fiabilidad, el hecho de que no causo problemas. Pero, ¿me deseas a mí? Eso no es justo. No. Lo que no es justo es estar casado con alguien que te ve como si se hubiera conformado. Lo que no es justo es que tu propia esposa ponga a prueba tu lealtad. Me levanté y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas? A darle mi respuesta a Natalie. Espera. Me agarró del brazo. No hagas esto. Podemos solucionarlo. Podemos ir a terapia. Miré su mano en mi brazo. ¿Para qué? ¿Para que puedas decidir si quieres conservarme? ¿Para asegurarte de que no te estás perdiendo algo mejor? No. Para que podamos arreglar nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio no está roto. Simplemente ahora es honesto. Retiré suavemente su mano. Quería saber si estaba comprometido. Bueno, ahora lo sabes. Lo estaba. En pasado. Salí por la puerta, dejándola sentada en la mesa de la cocina, rodeada de platos sucios y las consecuencias de sus juegos. Pero no conduje hasta la casa de Natalie. En lugar de eso, conduje hasta el parque donde habíamos hablado el día anterior y me senté en ese mismo banco, porque me había dado cuenta de algo durante esa conversación con mi esposa. Algo que lo cambiaba todo. No quería a ninguna de las dos. No quería ser el conejillo de indias de nadie ni el trofeo de nadie. No quería ser la opción segura ni la opción emocionante. Quería ser mi propia opción. Y mañana, iba a empezar a hacerlo realidad. El lunes por la mañana, llamé al trabajo para decir que estaba enfermo. Tenía algo más importante que hacer. Primera parada, la casa de Natalie. Abrió la puerta con una bata de seda, esperando claramente que mi visita fuera para un tipo de conversación diferente. Sabía que vendrías, dijo con una sonrisa de satisfacción. Ah, sí. Por supuesto. Eres demasiado inteligente para quedarte con alguien que no te valora. Entré, pero no me senté. Tienes razón en una cosa. Soy demasiado inteligente. Demasiado inteligente para ser el premio de nadie en una competición familiar. Su sonrisa vaciló ligeramente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que sé exactamente de qué va todo esto. Has pasado toda tu vida tratando de demostrar que eres mejor que tu prima. Primero, te casaste con el tipo más rico. Ahora, quieres robarle el marido. No tiene nada que ver conmigo. Eso no es verdad. ¿No lo es? Dime, Natalie, cuando estabas casada, ¿alguna vez pensaste en mí? ¿O solo me volví interesante después de que tu prima empezara a cuestionar nuestro matrimonio? No respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Esto es lo que va a pasar, continué. Voy a dejar a mi esposa. Pero no voy a venir aquí. He terminado de ser el trofeo de nadie. Estás cometiendo un error. El único error que cometí fue no ver esto antes. La dejé de pie con su bata cara en su casa cara, con una expresión genuinamente sorprendida por primera vez desde que la conocía. Segunda parada, casa. Mi esposa estaba en la cocina, todavía en pijama, aunque era casi mediodía. Parecía que no había dormido. Tenemos que hablar, dije. Lo sé. He estado pensando toda la noche en nosotros, en lo que hice. Se giró para mirarme. Lo siento. Estuvo mal ponerte a prueba así. Sí, lo estuvo. Pero podemos arreglarlo. Cortaré el contacto con Natalie. Empezaremos de nuevo. No, no lo haremos. ¿Por qué no? Porque me mostraste quién eres. Alguien que ve el matrimonio como algo que soportar en lugar de algo que atesorar.
Alguien que pone a prueba la lealtad en lugar de construirla. Eso no es justo. Todo el mundo tiene dudas a veces. Tener dudas es humano. Orquestar pruebas es manipulación. Me senté frente a ella. Respóndeme con honestidad. ¿Me amas a mí o amas la seguridad que represento? Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Ya no lo sé. Entonces ya tienes tu respuesta. ¿Y ahora qué pasa? Ahora empaco algunas cosas y busco un abogado. Puedes quedarte con la casa, el coche, lo que quieras. Solo quiero salir de esto. ¿Así de simple? Así de simple. Tercera parada, la casa de mi hermano. Me dejó quedarme en su habitación de invitados mientras resolvía las cosas. En una semana, había encontrado un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad y había solicitado el divorcio. Simple, limpio, sin dramas. Las consecuencias fueron rápidas y predecibles. Natalie llamó repetidamente durante los primeros días, luego paró cuando se dio cuenta de que no iba a cambiar de opinión. Según el cotilleo familiar, empezó a salir con un banquero de inversiones al cabo de un mes. Al parecer, necesitaba un nuevo premio que perseguir. Mi esposa intentó la vía de la reconciliación durante un tiempo. Flores, mensajes de texto, promesas de cambiar. Cuando eso no funcionó, se enfadó. Cuando la ira no funcionó, se desesperó. Lo último que supe es que le estaba diciendo a todo el que quisiera escuchar que la había abandonado sin motivo. La reunión familiar del año siguiente fue interesante. Ninguna de las dos mujeres me habló, pero las vi lanzándose miradas asesinas la una a la otra por encima de la mesa de la ensalada de patatas. Su jueguecito les había salido por la culata de forma espectacular, destruyendo su relación sin que ninguna de las dos ganara nada. Fui solo, me quedé exactamente 2 horas y me fui sintiéndome más ligero que en años. 6 meses después, empecé a salir con alguien de nuevo. No porque buscara a alguien que llenara un vacío, sino porque por fin estaba listo para encontrar a alguien que quisiera construir algo juntos en lugar de probar si valía la pena conservarlo. La diferencia fue notable. Cuando conoces tu propio valor, dejas de aceptar a gente que lo cuestiona. Mi exesposa se volvió a casar el año pasado con alguien que su hermana describió como seguro y fiable. Natalie va por su tercera relación desde nuestra conversación. ¿Y yo? Estoy exactamente donde quiero estar, libre. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.